La siguiente noche ellas veían, las monjas empezaron a ver que un esqueleto moviéndose por los pasillos del convento. Empezaron a ver unas esferas rarísimas, como negras, que las empujaban, que las atacaban. Lo acusa de brujería, que en esa época era muy grave. Dice como que esto fue por atención nada más, que la posesión no fue genuina. Y es una especie de pánico religioso, que era lo que ya habíamos hablado, que había como una crisis en la iglesia. El catolicismo es muy de culpa, muy del temor, no solamente sí, pero al en demonio. esos años incluso creo que era algo mucho más Sí, fuerte. no, ajá, del temor a Dios y demás, entonces esto ayuda un montón. Y pues lo acusa de causar la posesión masiva de monjas en el convento. I guess we'll never know how this all happened. Hola, bienvenidos una vez más al Cuarto Misterioso. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que es muy curioso porque es algo que yo no conocía y es que volvemos de nuevo con exorcismos. Y estamos hablando de los años 1600, literalmente. Pam, pam, pam. Y no es nada más y nada menos que monjas. Monjas que fueron poseídas por el demonio. Entonces nos vamos a trasladar a Francia. También a una zona de Perú, porque es donde yo creo que es de las historias como más llamativas por lo que sucedió, por los contextos demoníacos que rondaban a estos conventos. Ajá. Que me parece que son súper interesantes. Bueno, comencemos. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. El caso más famoso de monjas poseídas es el caso del convento de las monjas de Loudun, que es un pueblito en Francia. Esto sucede en 1632. En ese momento había una especie de rebrote de la peste negra en el pueblo. Las cosas estaban complicadas, todo el mundo se estaba muriendo, todo el mundo estaba claramente preocupado por no contagiarse de la peste. Bueno, en este momento la madre superiora de ese convento se llamaba Juana de los Ángeles. Ella tiene una historia bien particular porque ella nace en 1602 en una familia noble, pero no de la nobleza que vemos en las películas, que van a los bailes, que tienen sino es como una nobleza más bajita, como una especie de clase media. Y pues igual era gente que tenía dinero. Pero Juana ella no tiene la vida que espera, porque ella no se puede casar. A los 20 años más o menos no encuentra marido. Para esa época ya eso es ser una solterona más o menos. Sí, porque además en esa época las mujeres no es que tuvieran muchas opciones, sino es que hasta cierta edad, si no hayas conseguido marido, era eso o ser monja. Exactamente. Y ella tenía una deformidad en la espalda, que era como una deformidad de nacimiento, entonces como que tampoco era muy agraciada, por lo que no tenía muchos pretendientes. Cuando ella cumple 20 años, ella decide irse al convento. Ella es una persona muy devota, tanto así que allá antes de cumplir los 30 años la nombran madre superiora del convento de Loudun, en donde suceden todos estos súper joven además. Ya les vamos a contar exactamente, porque las madres superiores generalmente son señoras ya mayores. Generalmente es la monja más vieja del convento. Sí. Pero entonces ella era bastante joven, ¿no? Cuando la nombran madre superiora. Iba todo muy bien. Contrataron sirvientes para las monjas, mejoraron la comida, les pusieron colchones sobre las camas de madera, porque aparentemente las monjas dormían en las tablas. Wow. Literalmente. Entonces todo iba como mejor. Hasta que un día
Una monja joven se acerca a Juana y le dice: hermana, yo tuve un sueño muy raro anoche. Yo soñé con un cura que me pedía que rezara por su alma. Y Juana le dice: eso está muy raro porque yo tuve exactamente el mismo sueño. Con la misma persona. Con la misma, o sea, exactamente lo que ella le describe. Juana dice: yo tuve el mismo sueño. Y las cosas empiezan a ponerse un poquito cada vez más raras, ¿no? Entonces, la siguiente noche ellas veían, las monjas empezaron a ver que un esqueleto moviéndose por los pasillos del convento. Empezaron a ver unas esferas rarísimas, como negras, que las empujaban, que las atacaban. Se les transformaba la cara, entonces empezaban así como a hablar distorsionado con una lengua negra y la piel se les llenaba de cicatrices. Sí, es como que palidecían y les empezaba como a rasgar la piel. Exactamente, y tenían movimientos involuntarios, actuaban de unas formas muy, muy, muy extrañas. Sí, como una especie de genuflexión, no tan allá, pero casi por ahí. Exactamente. Debido a estos comportamientos extraños que empezaron a experimentar las monjas, es cuando el cardenal Richelieu decide llamar a un sacerdote, que en este caso es el padre Tranquil, para que interceda y comience a hacer como una serie de exorcismos, puesto que no es solamente Sor Juana la que estaba presentando todo esto, sino muchas hermanas en el convento. Uh-huh. Entonces, todas eran mujeres jóvenes que presentaban como, o sea, decían como que era como que es que me posee como partes del cuerpo, que siente cosas. Muchas manifestaban como una especie de euforia sexual de la nada. Y eso incluye incluso a Sor Juana y todas. Uh-huh. Entonces, es una cosa muy extraña porque para ese momento, con todo lo que estaba pasando, como que en el entorno y la enfermedad, entonces era, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? Y bueno, también es algo que yo quiero hacer un paréntesis aquí, y es que Sor Juana vivía por el chisme. Entonces ella, sí. Entonces ella como que se comunicaba todo el tiempo con gente aledaña que pasaba por allí y se ponían a conversar a través de las rejas. Ah, bueno, sí, porque eran monjas de clausura, ¿no? Entonces exactamente, no podían salir. Pero ella como madre superiora sí tenía contacto ese acceso con el mundo exterior. Ajá. Entonces era como, siempre estaba ahí como cuchicheando, Entonces ella también como que metía un poquito de esas historias oscuras que sucedían dentro del convento. Como, hey, es que mira que aquí pasan unas cosas bien raras. Y estoy viendo como unas sombras y veo como, o sea, le encantaba como meter esos cuentos como para llamar un poco la atención. Ok. Eso es importante. Ante todos estos eventos, estos exorcismos empezaron a suceder como con más frecuencia, cada vez eran sesiones mucho más largas. Entonces, bueno, digamos que esto hizo que se manifestaran muchos otros síntomas en ellas, donde gritaban blasfemias, donde se manifestaban como cosas un poco más físicas, como lo que habíamos mencionado un poco, que eran como colores de las voces diferentes a los que ellas normalmente podían hablar. Entonces, bueno, de acá todo esto se movió hacia el público. Ya no era solamente estas sesiones de espiritismos en un cuarto o en una habitación del convento, sino que ya pasaron a los escenarios públicos. Ya estamos hablando de sesiones de exorcismo que son como un teatro. Ok. Porque eran absolutamente públicas, como en esos entonces que podemos ver una ejecución pública, que era bastante común por aquellas épocas. Lo mismo pasaba, pero con los exorcismos. Plan del día, tú tienes o la ejecución o el exorcismo. Entonces, vamos a hacer exactamente. Anyway. Bueno, y esto sucede, son sesiones bien largas. Sesiones de 3 horas, 4 horas, en las que el cura está ahí tratando de sacar los demonios. Y son varios demonios que habitan una sola monja. En este caso, Sor Juana era como la estrella del show, digamos. Pero varias monjas estaban sufriendo más o menos de lo mismo, ¿no? Sí, es que a través de todo lo que fueron las sesiones empezaron a surgir muchos nombres. Exacto. Entonces la lista era súper larga. Te voy a leer unos cuantos aquí. Tengo Caronte, Easas, Acaf, Asmodeo, Berit, Acaos, Polluzione,
Elimi, Sansfin, Neftali, Zabulón, Nemico, Concupiscencia, que es como, ok, bueno, entre otros, ¿no? Bueno, estas sesiones, los exorcismos se hacían, como que no había mucho éxito. Hay un momento en que uno de los tantos demonios que poseía a Sor Juana le dice al padre Tranquil como no. Coge el micrófono. Ajá, justamente así. Y le dice, yo le puedo decir quién fue la persona responsable de todo este caos. Quién fue la persona que hizo brujería y que hizo conjunto para... Que me mandó a llamar para meterme en este cuerpo. Exactamente, para poseer estas monjas y causar todo este desorden. Entonces el padre le dice como, bueno, ¿quién fue? Y él señala a una persona, es un cura, Okay. que se llama Urbain Grandier. Urbain Grandier. Sí. Este señor era el archienemigo del cardenal Richelieu. Y en general era un cura que no muchos querían. ¿Por qué? El demonio lo acusa de una cosa que resulta ser cierta después, y es de embarazar a la hija de una familia noble en esa época. Lo acusa de brujería, que en esa época era muy grave. Y pues lo acusa de causar la posesión masiva de monjas en el convento. Entonces lo que hacen es ir a buscar a este señor, que ya la iglesia no sabía tampoco cómo lidiar con este tipo, porque era aparentemente insoportable, causaba un montón de desastres por donde fuera, embarazaba gente, era grosero, era de todo. Algo digno de los 1600. Exactamente. Y aparte de eso, unos años antes, cuando él era cura normal, él había sido muy grosero con un muchacho que hasta ahora se estaba ordenando como sacerdote. Ese muchacho era el cardenal Richelieu. Oh. Entonces, ese es un detallito que viene a ser importante después, ¿no? A Grandier lo apresan, lo cogen, y cuando van a interrogarlo, el demonio, uno de los tantos demonios que posee a Sor Juana, le da datos muy importantes al padre Tranquil. Primero le dice, él tiene las marcas del demonio en los testículos y en él, ¿no? Que es como, ok, esto está muy extraño, ¿no? Porque hay siempre ha habido como una fijación rarísima, como una asociación rarísima del sexo y de lo escatológico también. Con el demonio, ¿no? Entonces, bueno. Es una posesión localizada. Sí, esto está muy chistoso. Bueno, la marca del demonio está en estos lugares, ¿no? Y aparte de eso, el demonio dice, yo puedo producir el contrato, una copia del contrato que Grandier firmó con el diablo para garantizar que sucediera todo esto que ha sucedido, ¿no? Pero ¿cómo es eso? ¿Es una impresión Wi-Fi o una impresora? Sí, es una copia ampliada al 150%. Es mentira. Una copia, porque el original aparentemente, según los registros que hay de estas interacciones, de estos testimonios, el original aparentemente estaba en algún lugar archivado en el infierno. Ok. Entonces, bueno, está la copia del contrato, está estas acusaciones que sí resultaron ser ciertas de lo del embarazo, está la marca del demonio, sino que este señor lo cogieron con una puya básicamente y lo pullaron por allá. Wow. Esto fue tortura y este señor gritaba y enloquecido y todos como, sí, ok, sí tiene la marca del demonio, que pues como, bueno, no sé cómo revisar. Es que de esos puyazos no deberían doler. No puedes gritar. Está como raro, pero bueno. Ahí lo llevan a juicio. Toda esta evidencia que dice el demonio de Sor Juana la toman como verídica y a este señor terminan quemándolo en la hoguera, acusado de brujería y acusado como de concierto para delinquir con el demonio básicamente. Y Grandier muere ahí. Viene otro cura a intentar hacerle exorcismos a Sor Juana, porque esta señora llevaba como 5 años. Todo este circo sucedió, se demoró 5 años más o menos. ¿Siempre público? Claro, entre lo que empezaron los sucesos extraños y luego esto se volvió un espectáculo para el público y luego Grandier terminó ejecutado. Luego viene un cura diferente a hacerle un exorcismo a Sor Juana. Sí. Entonces este cura intenta una estrategia distinta.
él no trata de solamente expulsarlos del cuerpo de la monja, sino que les dice a los demonios que usen el cuerpo de él. Ok, una transferencia. Como vehículo, para lo que sea que ellos quieren hacer. En ese momento, toda esta cantidad de demonios salen del cuerpo de Sor Juana y entran en el cuerpo del padre Surán. Ese es el nombre. Este señor, según la información que hay, pasa los siguientes 20 años poseído por esta cantidad incontable de demonios. Hasta que en un punto los demonios aparentemente se aburren de estar ahí, se van y él queda completamente bien, se dedica a escribir libros, entre esos un recuento de su experiencia con el exorcismo de Sor Juana y de coexistir con estos demonios durante tantos años, ¿no? Bueno, Sor Juana queda exorcizada. Perfecto, todo bien, no le vuelve a pasar nada extraño. Lo único es que al momento en el que los demonios salen de su cuerpo, le queda en la mano escrito Jesús, María, José y el nombre de un sacerdote que era amigo de ella, que había muerto y que lo habían canonizado recientemente. Ya me estás diciendo que le hicieron como un nacimiento en la mano. Como Perdón, pesebre. pero, ok. Y le quedan esas marcas en la mano, más nada. Ok. Y ella inicia ahí, cuando, bueno, todo se tranquiliza, todo se normaliza, ella inicia básicamente un tour por toda Francia mostrando esas marcas y contando su historia de no creer. Sí, claro, o sea, básicamente todo lo que pasó durante el exorcismo. Todos como esos esa años. lucha. Sí. Bueno, ahí termina la historia de las monjas de Loudun. Sí, sabes, yo siento que muchas veces le atribuían también orígenes sobrenaturales a cosas que eran muy de natural del ser humano, ¿no? Y también era la época porque es un momento en el que está sucediendo también la separación de la iglesia, aparece el protestantismo, ahí la iglesia está también como tratando de pronto de no perder adeptos, de no perder gente y encuentran en este pánico demoníaco una forma como de estrategias, como crear como esta, porque a raíz de ese como quiebre, de asustar a la gente y decirles hey, no te vayas de aquí porque mira lo que te va a pasar, te está acechando por ahí. Claro. Exactamente, quizás es eso también, no sé. El último caso del que vamos a hablar hoy es el de unas monjas poseídas en la ciudad de Trujillo, en el Perú. Oh, ok. Este está bien interesante, porque, bueno, sucede en 1674 y las protagonistas son dos monjas específicamente, Luisa Benítez y Ana Núñez, aunque según los registros de la época hay más o menos entre 26 y 53 monjas afectadas y envueltas en todo este caos. Bueno, según un informe que aparece en los registros del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en 1674, en el convento de Santa Clara, que es el convento donde estaban estas dos monjas, Luisa y Ana, empiezan más o menos unas 20 monjas a mostrar signos de estar poseídas, maleficiadas, dicen ellos, o endemoniadas. Entonces hay un cura que se llama Francisco del Risco, que él era confesor de las monjas de ese convento. Él pide permiso para hacer los exorcismos y aliviar el sufrimiento de estas monjas, y no se sabe si es porque el cura no tenía mucha experiencia en exorcismos o si porque los demonios, mejor dicho, eran muy fuertes. Exactamente. Pero el exorcismo se extienden por mucho tiempo. Él no logra sacar los demonios pronto. Y eso empieza a hacer que muchas más monjas dentro del convento empiecen a mostrar síntomas o empiecen ellas a decir que se sienten poseídas por un demonio. Okay. Entonces, de a poquito empieza la situación a crecerse, empieza la gente a hablar, empieza el pánico también como a apoderarse del convento y es muy difícil ya ocultar lo que está pasando con estas monjas en el pueblo, en la ciudad. Y en ese momento empieza a convertirse
las monjas empiezan a convertirse en espectáculos públicos. Muy parecido similar a lo de Ludán. Entonces, bueno, las monjas decían y estaban resignadas que estos padecimientos, estas posesiones, eran castigo por algunos pecados cometidos. Entonces ellas asumían sus sufrimientos y se confesaban y pedían perdón y oraban y todo, pero nada parecía ayudar, ¿no? Luisa Benítez fue la primera monja que cayó en poder de estos demonios. Entonces ella estaba convencida de que esto eran pruebas que le ponía Dios para mostrar su valor y su fe, digamos. Y ella tiene una historia muy particular porque ella crece en el convento desde que tiene más o menos 3 años. Los papás a ella la dejan ahí y ella crece como el término es segla, que es una persona secular que vive en el convento. No es una persona que tomó los votos de monja, ¿no? Entonces ella desde muy niña tenía visiones muy raras junto con Ana Núñez, que es la otra monja, una de las poseídas, y ellas dos eran muy cercanas en edad, crecieron juntas en el convento porque Ana Núñez era hija ilegítima. Entonces, pues lo que hacían en esa época era que tú no la podías tener viviendo en la casa de la familia y tenías que mandarla lejos o esconderla o en su defecto ponerla en un convento. Y bueno, Luisa, ella veía cosas muy raras desde muy niña. Entonces veía culebras, veía personas de aspectos raros, veía animales que se le paraban adelante y le hacían señas para que ella los siguiera. Se la llevaban, ella dice que se la llevaban a sitios muy remotos y muy muy escondidos. Ella dice que le representaban tentaciones feas de la carne, lo que significa para mí es como que se la llevaban y de pronto había como alguna violación, algún acto ahí como raro. Es que yo siento que es eso, y yo siento que también puede ser como una exteriorización de ciertos traumas. Exactamente. Este caso también involucra mucho esta euforia sexual que se parece a muchos casos anteriores. Sí. Que se manifestaba como en estas mujeres de esta manera. Y bueno, no sé si esto se puede juntar ya con esa esquizofrenia, con esas visiones que ya eran como de estos seres, porque ella incluso también dice que estas apariciones se parecían como a estas cabras, más o menos, como eran como estos animales con los rasgos y no sé, tenían como unas alas. O sea, era como más o menos una representación de lo que nosotros hemos visto en películas de lo que es un demonio o el demonio. Exactamente. Y bueno, eso es lo que dice Luisa, lo que dice Ana. Ella veía, era cosas distintas. Ella dice que siendo ya muy niña, se le aparece un niño negro muy pequeño que estaba gateando en el piso. Y lo que ella entendió fue que ese niño era un demonio y le cogió mucho miedo. Okay. Y a medida que ella va creciendo, entonces ya no era un niño, por ejemplo, sino que era ya un hombre negro. Siempre que se le aparecía y la asustaba y luego también la invitaba como a tener estos actos como mostrándole a ella también imágenes de otras personas haciendo estas cosas. Esto dice Ana cuando ella crece, ¿no? Las visiones empiezan a transformarse, pero siempre tienen esa figura de una persona negra como la representación o la encarnación del mal. Importante. Bueno, cuando Luisa crece, ella lo que siente es otra cosa. Ella siente como un calor rarísimo, pero siempre relacionado como a deseos. Ve serpientes enormes, tiene como unas visiones siempre muy sexuales de los demonios. Y esto ya se lo cuenta al padre Francisco, que es el confesor. Ella
ella se sentía muy culpable por esto que estaba pensando y estos Deseos actos impuros. Exactamente, estos actos a los que los demonios la llevaban, y entonces ella pasaba un montón de horas tratando de expiar esos pecados, y rezaba un montón y hacía meditación y hacía penitencia y no comía y no dormía. Bueno, todas estas sí, como forma de expiar el pecado y de sacar esos pensamientos de sí. Lo que el padre Francisco creía era que ella no había sido bautizada correctamente y que por eso era que estaba tan atormentada. Y es como, bueno, ok. Él pide que la vuelvan a bautizar. Como las monjas están encerradas, son monjas de clausura, entonces el rito se lleva a cabo muy raro porque hay como una ventana por la que ella puede sacar la cabeza. Y entonces ella pone la cabeza en la ventana y por ahí es que se le pone el agua bendita como en la cabeza y se hace el bautizo. Okay. Que está como bien chistoso, ¿no? Pero igual los demonios seguían ahí. Es importante decir que Luisa y Ana crecieron juntas en el convento, hacían todo juntas, siempre estaban ellas dos haciendo lo que fuera que hacían las monjas en sus tareas diarias, siempre eran ellas dos. Sí. Y hay un momento durante los exorcismos en los que Ana le dice al cura Francisco que ella es la única que es capaz de aplacar los demonios que afectan a Luisa y que Luisa es la única capaz de aplacar los demonios que la afectan a ella. Ay, bueno, no diré nada. Saquen ustedes sus conclusiones. Eran muy amigas. Muy cercanas. Esto quedó así. El caso fue llevado al tribunal de la Santa Inquisición. Hay un momento en el que la orden religiosa de los dominicos intenta desacreditar a las monjas. Dice como que esto fue por atención nada más, que la posesión no fue genuina, que son mujeres vanidosas, que no son mujeres verdaderamente espirituales. En la decisión final de ese tribunal no es concluyente. Ellos no supieron decir si la posesión demoníaca era verdadera o no. Estas mujeres siguieron teniendo sus visiones y sus momentos extraños durante el resto de su vida. Realmente no quedaron completamente liberadas de estos demonios, ¿no? Y bueno, también es lo que hablábamos, porque el punto era que estaban buscando las causas, ¿no? De la posesión, que era porque la habían bautizado mal, que era porque eran pecadoras, que era porque X, Y, Z. Una de esas explicaciones era que los indígenas habían sido los que habían llevado los demonios al convento. Ok. Y es como, ok. Muy similar como lo habría hecho Grandier. Enviando como las brujerías hacia las monjas del Ludán. Algo así. Y también es porque las descripciones que ellas dan de estos hombres de piel oscura, de estas mujeres que se ven de cierta forma, dan a entender, es decir, están describiendo personas o afroamericanas o indígenas. Y ese es otro nivel ahí dentro de todo lo demás que está en ese caso, pero porque eso era lo que yo te decía, como que hay un montón de cosas ahí en juego, hay un montón de y es que pueden dejar implícito incluso que es algo racista lo que estaba sucediendo allí. Pues implícito no. No, y además que es que estas chicas, de haber crecido, por lo menos Luisa creo, no es la que creció desde los 3 años, como en todo lo que es en este lugar, que, o sea, siento que crecer en un sitio, además que está influenciado, obviamente, por la religión. Entonces, estás constantemente, digamos que envuelto en todo aquello que es como el temor al demonio, incluso el mismo temor a Dios. Entonces, siempre tú creces como con ese miedo, siento yo. Y esas cosas al final pueden manifestar muchos otros miedos que cuando tú vas creciendo, porque se le atribuye casi todo al demonio cuando es un deseo impuro o un impulso sexual
o este tipo de cosas que tú siempre quieres como contrarrestar de alguna manera o simplemente eliminar. Bueno, ese tipo de cosas yo siento que es lo que puede jugar un papel muy importante en lo que es el cómo se desarrolla la salud mental de estas personas. Claramente. Entonces, eso para mí es determinante. Bueno, hablando de esto del negro, de los indígenas, o sea, yo siento que también eran como miedos internos sobre esas culturas, sobre el color de la piel o bueno, todo eso también como que se infundía y creaban otros traumas adicionales, que quién sabe más qué más pudo haber pasado detrás de eso, porque no lo sabemos, no tenemos eso en la historia. Pero sí, o sea, y Luisa, que era la que veía como estas otras formas como espectrales. Ahora, allí, ese tipo de visiones sí se le atribuyó a una enfermedad mental también. Sí, o sea, es difícil de describir. Vamos a volver a las monjas de Ludán, porque esta historia no ha terminado. Ah, bueno, sí, porque, bueno, una vez Sor Juana fue exorcizada, este otro cura se quedó con los demonios, ¿no? El señor se fue. Sor Juana quedó con la marca de Jesús, José y María y su amigo cura en la mano. En la mano. Se fue a un tour de Francia contando su historia, mostrando la marca de la mano. Claramente esto fue furor, o sea, si esto había sido la locura en el pueblo en el que ellas estaban, ya la historia se empezaba a regar por toda Francia, ¿no? En una de esas, claramente tú tenías que pagar para poder tener acceso, digamos, a la historia de Sor Juana. Conferencias. Exactamente. Y para poder ver las marcas en las manos. Bueno, en una de esas, una persona muy acomodada, importante, tiene acceso VIP más o menos, que estás tú ahí sentado frente a Sor Juana, ¿no? Ella le muestra las marcas en la mano. Esta persona extiende el dedo para tocar las marcas, para... sí, así como tú tocarías un estigmata o lo que sea, la curiosidad, ¿no? Esta señora extiende el dedo, toca uno de los nombres y al pasar el dedo, lo que pasa es que corre la tinta. ¡Oh, sorpresa! Con la que está escrito el nombre en la mano de esta señora. Dios. Bueno, así termina la historia de Sor Juana. Todo este cuento parece que fue una conspiración para hundir o desaparecer. Deshacerse de Grandier. Porque era lo que ya les decíamos, era un tipo insoportable, era un tipo que no se comportaba como debía comportarse un sacerdote, y aparte de eso le había hecho un desplante a Richelieu. Es que todo empieza por Richelieu. Este cardenal aparentemente fue el que orquestó todo aquello por esa, no sé, traición o esa mala jugada que le hizo Grandier hacia él. Y él dijo, bueno, esto me puede servir para más adelante. Exactamente. Entonces, bueno, esa fue la historia de las monjas de Loudun. Y sí, fue Richelieu básicamente vengándose de este señor, pero también haciéndole un favor más o menos a todo el mundo, porque el tipo era... No, era una rata. Ajá, exactamente. Yo creo que además de las conspiraciones y de la política que estuvo en este caso tan famoso de las monjas de Loudun, también hay un factor común, porque tú dices como, bueno, esto está como muy raro que todos los casos de monjas poseídas hayan pasado en el mismo siglo, más o menos en un momento... Sí, en años muy cercanos. Muy parecido. Y es una especie de pánico religioso, que era lo que ya habíamos hablado, que había como una crisis en la iglesia. Y yo también siento que es la creencia... Es decir, si tú eres una persona muy religiosa, si tú estás lleno de temores, si estás lleno, como lo es, pues el catolicismo es muy de culpa, muy del temor, no solamente sí, pero al demonio. En estos años incluso creo que era algo mucho más fuerte. Del temor a Dios y demás. Entonces esto ayuda un montón a que haya no solamente una persona que pueda estarse sintiendo de esa forma y que pueda estar experimentando cosas extrañas, sino que claro, como todos están tan convencidos de estas cosas que suceden y que existen en el mundo, eso crea un pánico. Sí, claro, y todo se le atribuye a, digamos que a las fuerzas malignas. Que no es algo que no suceda en estos tiempos, porque claramente sí. Claramente hay fuerzas malignas.
No, que claramente la gente sigue atribuyéndole cosas Ah, sí, negativas obviamente. a cualquier cosa. Que eso, bueno, desde los 80s, que era como que básicamente todo era del demonio. Exacto. Es como más o menos así, pero en aquel entonces multiplicado por 100. Entonces, claro, o sea, yo creo que el papel de la salud mental en aquellos entonces era un tema bastante complicado porque no era algo que tú podías como decir, ah, es que era esto, era aquello. Ujú. Obviamente que digamos que los estudios médicos, porque claramente sí hubo como esa influencia médica o algo de presencia médica, ellos decían, bueno, no estamos negando de que esté pasando algo, pero claramente no son fuerzas demoníacas. No decían tampoco, es que esta tiene un problema en la cabeza, o bueno, sí, más o menos por ahí, pero no decían el nombre de una enfermedad porque no era algo claramente fundamentado para aquellos tiempos. Bueno, no se conocía así claramente. Entonces sí, ellos hacían esta parte. Obviamente los exorcistas decían, claro que no, esto sí es súper real, pero por todos los, digamos que los trasfondos de cada una de esas historias venimos a dar cuenta de que esto era un poco más esta parte teatral de todo aquello para lograr un cometido, como el caso de Ludan, como deshacerse de este señor Grandier, porque el cardenal tenía sus roces con esta persona. Ujú. O en Perú, bueno, que quizás es como llamar la atención, o es como, bueno, quién sabe qué otras cosas más, porque además como que pasó en este juicio, no fue concluyente para nada. Ujú. Y al final todo quedó ahí. Exactamente. Entonces nada, creo que de esta manera podemos cerrar este episodio enigmático, oscuro, exorcizante. Claramente. Inventando palabras aquí. Bueno amigos, suscríbanse a nuestro canal porque ya pasamos la barrera de los 5000 suscriptores. Y muchísimas gracias por ser parte de estos roomies, como siempre ya lo vengo diciendo. Y nada, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos el Cuarto Misterioso Pod. Pod en Instagram y TikTok. Tenemos correo electrónico, el cuarto misterioso podcast @gmail.com. Quejas, sugerencias, ideas, comentarios. O historias paranormales para nuestros especiales de noches de horror, que más o menos por ahí en unos 2 episodios venimos con unos cuenticos y unas historias bastante interesantes y Exactamente. paranormales. Y bueno, nada, suscríbanse, activen la campanita. Y nos veremos en un próximo episodio. Nuestras redes sociales, Lina-Lafont y Rogner Laya. Y nada, sigan aquí con nosotros y esperemos que estén disfrutando de nuestro contenido que hacemos con mucho amor para ustedes. Así que nos vemos para la próxima. Chao.